poner atención porque el viernes pues hay quiz, hay actividad en el curso en el Moodle, dependiendo de los temas que vayamos viendo, ¿ok? Entonces, equipo, sin más, ya les habilité para que puedan compartir. Profe, Ajá. nada más que mi compañero Octavio no pudo decir presente, le falla el micro, pero está aquí en la reunión. ¿Apellido? Araiza Padilla. Buenas, profe. Yo también, bueno, llegué un poquillo tarde, hace un minuto. ¿Apellido? Roger Rojero. Listo. Sí, gracias. Buenos días, ¿sí se me escucha bien? Sí. Okay. Nosotros somos el equipo 6. Yo soy César Abraham Delgado Álamo, mis compañeros Sandra Lizeth Correa Márquez e Irving Adolfo Ramírez Torres. Les vamos a presentar la revisión de las actividades industriales y sus impactos ambientales. Los sectores productivos son la principal causa de la problemática ambiental con la que vivimos. Esta problemática comenzó desde la Revolución Industrial, allá en el siglo XIX, pero no fue hasta la década de 1950, cuando los cambios de la naturaleza empezaron a ser de importancia a nivel mundial. Esto alentó a que se empezara con el análisis y el seguimiento continuo de todas las actividades industriales. Siguiente, por favor. Dentro de las principales causas del aceleramiento de la problemática ambiental se encuentra el aumento de la población, los niveles de pobreza, el proceso de urbanización y el incremento en los patrones de consumo. Los patrones de consumo es la caracterización de todos aquellos productos y sus cantidades que una persona demanda. Esta caracterización no solo está compuesta por los productos que son directamente consumidos, sino por los que son complemento de los anteriores y por servicios necesarios para entregar al consumidor final. Es decir, por ejemplo, un alimento necesita de bolsas de plástico o de envolturas y todo esto necesita, para llevar al consumidor final, necesita de transporte y almacenamiento, entre otras cosas. Este incremento de los patrones de consumo genera un aumento de la producción industrial, la cual requiere insumos como recursos naturales principalmente y procesos de transformación que demandan energía y generan contaminantes. Siguiente. El crecimiento en el uso de la energía en procesos industriales ha traído como consecuencia problemas como el aumento en la emisión de gases contaminantes, especialmente aquellos que contribuyen al efecto invernadero, lo que genera efectos como el incremento del nivel del mar o cambios de las condiciones climáticas en todo el mundo. Asimismo, existen otros efectos relacionados con la emisión de gases contaminantes. Estos causan la desaparición de la capa de ozono y crean la lluvia ácida. Estos problemas industriales también conllevan a la contaminación de los océanos, la contaminación del suelo y con esto la contaminación de los acuíferos. Siguiente. Creo que se le trabó la computadora a mi compañero.
Bueno, como les decía, esas son las principales consecuencias de los procesos industriales. La siguiente, por favor. Profe, bueno, mi compañero que estaba presentando, creo que lo puedo dejar pasar, por favor. Listo. Gracias. Ahora vamos a ver algunos de los distintos sectores industriales que tienen un gran impacto ambiental, los cuales se dividen en 3 sectores. El primero es el manufacturero. En este sector existen varios procesos dependiendo de lo que se desea fabricar, por lo que se divide en los siguientes subsectores. En el subsector alimenticio, este se caracteriza por generar residuos sólidos y líquidos no tóxicos, esto a consecuencia del procesamiento y de la limpieza de equipos. También es común un manejo inadecuado del agua y la presencia de derrames de materia prima. El impacto negativo de esta industria radica tanto en el uso de tecnologías obsoletas como en prácticas de procesos descuidadas, en el desperdicio y la falta de instalación y en el mantenimiento inapropiado de sistemas de pretratamiento de los vertimientos industriales. Además, este sector tiene un alto porcentaje de subproductos, para los cuales a veces no existe un mercado definitivo ni seguro. Esta situación lleva a que las empresas se deshagan de los mismos de la manera más fácil, que normalmente es vertiéndolos al sistema de alcantarillado. Siguiente. Está el subsector de textiles. En este sector se generan residuos sólidos representados por material sobrante, como retazos o hilos, así como aceites de lubricación por el uso de la maquinaria. También existe generación de residuos líquidos con cargas orgánicas que provienen de las secciones de tintorería, de estampado y acabados. Estos líquidos pueden contener detergentes, solventes, colorantes, ácidos o sosa cáustica, entre otros. En cuanto a emisiones atmosféricas, estas se representan por gases producidos por la maquinaria empleada y por los gases de combustión. Siguiente. Está el subsector de la metalurgia y metalmecánica. Este subsector tiene como principales procesos la fundición de metal y la galvanotecnia. La fundición, como varios saben, es el proceso de fabricación por el cual se somete el metal a temperaturas muy grandes hasta su punto de fusión para luego vaciarlo en moldes. Dentro de los principales problemas ambientales de la fundición se identifican las emisiones atmosféricas y la generación de residuos sólidos. Por otra parte, la galvanotecnia consta de una serie de técnicas que hacen que se prolongue la vida útil de materiales ferrosos y no ferrosos de uso cotidiano. Como problemas propios de su proceso, se identifica la generación de residuos sólidos y líquidos, que generalmente son tóxicos, al igual que emisiones atmosféricas. Siguiente. Está el subsector de la industria maderera. Este se caracteriza por ser un área en donde las opciones de recuperación y reciclaje de insumos y desechos son interesantes. Como principales problemas ambientales se registra la generación de residuos sólidos, como toda la viruta producida en los diferentes procesos.
En menor medida se sitúa la disposición de efluentes por residuos líquidos. Los efluentes normalmente es todos esos residuos que la empresa desecha a ríos. Estos son representados por el goteo al piso en las etapas de barnizado, de entintado y de pintado. Aunque las cantidades producidas no son muy grandes, el problema radica en el uso de disolventes, que normalmente es el thinner. Otros problemas son la generación de emisiones atmosféricas como vapores y olores de la pintura y también el ruido. En este subsector, en las primeras etapas, cuando se obtiene la materia prima, la tala de especies nativas de bosques primarios o de maderas prohibidas para el uso comercial fomenta la pérdida de biodiversidad. Siguiente. Tenemos el subsector de la industria de papel. La fabricación del papel es uno de los procesos productivos que más generan impactos para el medio ambiente. La mayoría de estos se dan en la etapa de blanqueamiento de la pulpa. En estos procesos, los componentes de sulfuro y óxidos de nitrógeno son emitidos al aire y algunos compuestos orgánicos y metales son descargados al agua. Siguiente. Tenemos la industria química. La problemática de este subsector consiste en la generación de emisiones a la atmósfera, como el hidrógeno, el dióxido de carbono, vapores ácidos y otras partículas, así como efluentes alcalinos y residuos sólidos. También es productor de emisiones potencialmente tóxicas como compuestos cancerígenos y mutagénicos. Además, la emisión de compuestos como el sulfuro de hidrógeno genera olores desagradables. Esta industria genera metales pesados que al depositarse sobre el suelo presentan toxicidad. La toxicidad es por bioacumulación y se da en los riñones y el hígado o en la sangre. Siguiente. Tenemos, bueno, creo que ahí debería decir industria cerámica. La industria, bueno, aquí una característica importante de este sector es el alto consumo de energía térmica, especialmente debido a las elevadas temperaturas que se necesitan para la fundición de los minerales en hornos. Esto es al igual que la fusión del vidrio y la producción del cemento. Esta industria se caracteriza por generar residuos sólidos inorgánicos como la arcilla y recortes no reutilizables. Esto degrada el paisaje por la presencia de los vertidos y la acumulación de residuos en lugares no acondicionados. Además, deterioran la vegetación y la pérdida del valor del suelo. Esta industria se caracteriza por ser una de las mayores productoras de sólidos suspendidos en los efluentes y residuos sólidos representados por piezas imperfectas que suelen alcanzar hasta 5% de toda la producción. Siguiente, por favor. El segundo sector es el agropecuario. Bueno, en el sector pecuario se caracteriza por emplear una gran cantidad de agua, principalmente en el sostenimiento de pastos. Y lo que bueno, las especies bovina y los caballos son los que mayormente consumen el pasto. En el subsector agrícola, la mayor proporción de agua corresponde a los cultivos permanentes. Puede ser como el banano, el café, la caña de azúcar o la palma africana. Asimismo,
este sector también contribuye en la generación de cargas orgánicas contaminantes, generalmente por actividades de post cosecha, puede ser para el lavado de los productos de la maquinaria o de los recipientes que se usan. El sector agropecuario causa degradación física de los suelos, causa pérdida de la biodiversidad, esto por el aumento de la frontera agrícola, y causa pérdida de calidad genética de los cultivos y también la contaminación de los suelos por el uso de agroquímicos. El impacto más importante de este sector se relaciona con la generación de residuos sólidos, que pueden ser compuestos por el estiércol de ganado y también por la materia orgánica que se genera en los procesos de cosecha. Siguiente. Otro sector es el minero. Los problemas ambientales de este sector pueden clasificarse en impactos en la naturaleza y en el paisaje. Se da la pérdida de la capa protectora de recubrimiento de aguas subterráneas. Se tiene una pérdida de flora y fauna y también se dan cambios en el relieve geográfico e incluso en algunos casos también se dan cambios en el clima. También tenemos impacto en el uso de tierras e impactos en la calidad de vida de las poblaciones cercanas. Esto es a causa del ruido, del polvo, el aumento del tráfico y pueden existir vibraciones por las explosiones. También se produce contaminación de las aguas superficiales derivadas de las operaciones necesarias para la creación de la explotación minera y en el beneficio de los materiales. Por ejemplo, en las minas de oro, para obtenerlos, normalmente las aguas se contaminan de mercurio. Siguiente. El último sector es el sector de servicios. En este sector tenemos el caso de los subsectores como el hospitalario, el hotelero y las estaciones de servicio, que pueden ser de las más perjudiciales. Por ejemplo, en el sector hotelero, el agua contribuye uno de los principales insumos. Por ejemplo, la generación de residuos líquidos se convierte en uno de los grandes problemas. También el uso de la energía. En este caso también existen muchas sustancias que se pueden considerar peligrosas, tanto como para la salud como para el medio ambiente. Estas aparecen en la composición de productos que se utilizan con frecuencia en los diferentes puestos de trabajo, como disolventes orgánicos, líquidos inflamables o sustancias corrosivas. En el caso hospitalario, se tiene la generación de residuos patógenos y su deficiente selección o separación puede generar problemas asociados a la salud de las personas que entren en contacto con ellos. Por último, en el sector de estaciones de servicio, el incorrecto manejo y disposición de los aceites usados puede originar impactos relacionados con la disposición de metales pesados presentes en este producto en las aguas de alcantarillado. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la crisis ambiental mundializada. Esta crisis es la consecuencia de la actividad humana. Por esta razón, el siglo XX le hereda al siglo XXI una crisis ambiental mundializada, después de evadir todos los problemas que pudieron haber sido alcances locales o transfronterizos, pero
al no tomar, bueno, al no hacer caso pronto, se convirtieron en problemas planetarios. ¿Sí se ve la pantalla? Ay, Sí, está en ok, la ya. crisis ambiental mundializada. ¿Ahora sí aparecen las causas? ¿O Ujú. todavía no? Ya, ok. Bueno, una de las principales pues sí, que trajo esto como consecuencia fue pues sí, la revolución industrial, que pues a partir de ahí se desencadenan muchas cosas. Después, contrario a lo que podemos creer, la degradación de los suelos, bueno, es mayormente causada por las actividades agrícolas tradicionales y la industrialización del campo. Aparte de la metamorfosis de las tierras agrícolas. A la naturaleza le ha costado más de 12,000 años reproducir de nuevo una capa para el cultivo. Esto quiere decir que pues no la estamos acabando más rápido de lo que la tierra puede volver a producir una capa para seguir cultivando. Otra de las causas, bueno, son las 3 principales causas, y la siguiente son los ríos. Más de 227 de los ríos más importantes se encuentran fragmentados en un 60% por los sistemas de presas bueno, estas regularmente, aunque son usadas para el consumo humano o sí, como riego o esas cosas, también son usados normalmente por industrias, y esto pues además de afectar pues los ríos, causa un gran desabasto incluso para nosotros, pues sí, para nuestros servicios. Después tenemos las consecuencias. Las primeras son las consecuencias ecológicas, la primera son la extinción de las especies. Se calcula que, bueno, se extinguen más de 10,000 especies por año. O sea, una por hora, lo que significa que para el año 2050 las especies que se encuentran podrían haber estado extintas. Pues la degradación de la biodiversidad, la proliferación de especies invasoras o pues aparición de plagas, la alteración de los ciclos biológicos naturales, que esto es lo que pues estamos viendo con el cambio climático, y después están las consecuencias climáticas, que es la desertificación, la deforestación y acidificación del mar. Cerca del 70% de las poblaciones de peces marinos están siendo sobreexplotados, aparte de que estamos cambiando pues la acidificación del mar. Y el aumento de los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales, ahora está pronosticado que existen de entre 18 a 21 tormentas tropicales por año, y después de 9 a 11 huracanes igual por año. Otra de las consecuencias son las sociales, que es la degradación del suelo, el desabasto del agua dulce, la migración a causa de las consecuencias anteriores, y proliferación de enfermedades relacionadas con la contaminación o el desplazamiento geográfico. Aquí en las enfermedades podemos encontrar
pues enfermedades respiratorias o y bueno, aparte de la migración, me falta un punto. Y de personas también pues la migración de muchas especies. Esto, bueno, tratan de buscar un hábitat similar o parecido a lo ya que pues estamos acabando con sus hábitats. Después, para encontrar un equilibrio, se comenzaron a hacer tratados internacionales como la Declaración de Río. Esta es pues sí, como un llamado de atención a las ciudades y a las ciudades y países con mayor industria. Después el protocolo de Cartagena, la iniciativa Carta a la Tierra y el protocolo Montreal, la Cumbre de la Tierra. Estos son los principales en los que la mayoría de los países se encuentran. Y después nosotros, bueno, para nuestro sector, proponen como estos 5 puntos que podemos hacer como para lo que está de nuestra parte para ayudar un poquito y encontrar el equilibrio antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que es el uso eficiente de la energía, la gestión de aguas y residuos, es decir, ser responsable con el consumo que tenemos del agua y tener cuidado donde desechamos los residuos tóxicos, optimizar los envases, el cálculo de la huella ambiental y tratar de reducirla, obviamente. Sensibilizar y ofrecer información ambiental pues a todo el personal y pues ahora sí que ser conscientes. Bien, entonces también tenemos los límites de crecimiento, que cuando nosotros mencionamos esto, la mayoría del tiempo se hace refiriendo al informe que fue publicado en 1972 en forma de un libro y fue revisado en fechas posteriores, que fue un fruto de la colaboración de distintos científicos en diferentes ámbitos. Y también fue realizado por el Club de Roma a cargo de un grupo de investigadores del MIT, donde la tesis principal de este libro es que en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial, población y producto per cápita, no son sostenibles. Entonces así, el planeta pone límites a crecimiento, como los recursos no renovables, la capacidad del ecosistema para absorber la polución del producto del quehacer humano, entre otros, como ya lo vimos anteriormente al inicio de la presentación y en el tema pasado también. ¿Le puedes poner la siguiente, por favor? Y bueno, quiero hacer la introducción a este tema mencionando la conclusión que se dio el informe original, más o menos para darnos cuenta de pues cómo es que está la cosa, ¿no? Y pues nos decían en 1972 que si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de recursos naturales se mantienen sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Y bueno, este informe fue realizado o fue basado en una simulación informática por un programa llamado World 3, que fue creado por los mismos autores del informe, que no tenía otro objetivo más que recrear el crecimiento de la población junto con el crecimiento económico y el incremento de la huella ecológica de la población sobre la Tierra en los próximos 100 años. Y pues todo esto se hizo con los datos disponibles que tenían hasta esa fecha, en 1972. En primer lugar, se recopilaron los datos
sobre la evolución que habían tenido los primeros 70 años del siglo XX, en conjunto de diferentes variables, como era la población, la producción industrial y agrícola, la contaminación, las reservas conocidas de algunos minerales y un largo etcétera. Entonces, junto con estas variables, diseñaron fórmulas que relacionaban estas variables entre sí. Por ejemplo, la producción industrial con las existencias de recursos naturales, la contaminación con la producción industrial, o la producción agrícola con la contaminación, la población con la producción agrícola, y pues igual un largo etcétera. Iba relacionándolas para poder simularlas de una manera ideal. Entonces, con esto comprobaron que esas ecuaciones realmente sirvieran para describir pues las relaciones con los datos que ya eran conocidos y que se habían recopilado anteriormente. Una vez teniendo todo esto, lo introducieron al sistema y obtuvieron los valores futuros de esas variables, es decir, una predicción. ¿Le das a la siguiente? Bien. Entonces, el programa hizo diferentes simulaciones y en muchas de estas dio como resultado una extralimitación en el uso de los recursos naturales y su progresivo agotamiento, seguido de un colapso en la producción agrícola e industrial y posteriormente de un decrecimiento brusco de la población humana. Es por eso que los autores exponen como una posible solución a este colapso el crecimiento cero o estado estacionario, deteniendo el crecimiento exponencial de la economía y la población, de modo que los recursos naturales que quedan no sean mermados por el crecimiento económico, para que de esta forma pueda perdurar más en el tiempo. Y pues como podemos observar en esta imagen, que es una representación de los resultados obtenidos en el software que ya había mencionado, en el World 3, pues podemos observar lo que había mencionado, cómo todas las variables, a excepción de los recursos, empiezan pues en niveles bajos, ¿verdad? En el año 1900 o al inicio del siglo XX, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, pues esas variables van aumentando pues casi que de forma exponencial. Y los recursos, pues vemos que también van decrementando. Donde si nosotros observamos ahí esa gráfica con un poquito más de detenimiento, vemos que estamos casi llegando a la parte donde la producción, la población y la comida está pues en su punto mayor, ¿verdad? Y mientras los recursos siguen en baja, pues como que sí da algo de qué pensar, ¿no? Podemos ver que cerca de la línea que está para representar el año 2000 es donde les estoy diciendo. Ahorita nosotros nos encontramos pues en el año 2022 y si nos ubicamos, si trazamos ahí una línea imaginaria, vemos pues que estamos llegando a esos niveles. Le das a la siguiente, por favor. Bien. Ahora podemos reflexionar un poquito de cómo esta simulación, con datos de pues prácticamente hace 50 años, pues podemos imaginar cómo aparecería ahora esta gráfica con los datos que tenemos ahorita, los datos que se han ido recopilando a lo largo de estos años. Pues que si bien se han hecho cambios dentro de las industrias, en el consumo y en la forma de pensar para podernos, digamos, enfocar de una mejor manera para hacer conciencia del cambio climático, pues aún hay demasiada contaminación alrededor de todo el mundo y aún nosotros aportando nuestro granito de arena, sabemos que pues, los mayores productores de contaminación siguen siendo las grandes fábricas, que aún no tienen en cuenta la producción más limpia de sus procesos y productos.
¿Le puedes dar a la siguiente para que se vea un poquito más grande esa? Gracias. Y en esta gráfica podemos observar una comparación ya un poquito más actual con los datos que se han ido recopilando, pues entre los valores medidos y las evoluciones del escenario estándar y el estabilizado. La línea verde es el escenario estándar y la línea azul es si el mundo estuviera estabilizado, ¿no? Lo ideal. Donde los puntos morados son los datos observados a lo largo de los años. Y pues vemos que nosotros no estamos siguiendo más bien el escenario del mundo estabilizado. Y aquí podemos ver que nosotros estamos siguiendo la tendencia que se había visto en la gráfica anterior, en la que hacía una predicción de pues sí, de cómo iban a estar los recursos, la población, pues todas estas cosas, la contaminación. Y pues como que sí nos deja pensando un poquito en el futuro que nos depara, ¿verdad? ¿Esa es la siguiente? Y bueno, con todo esto que pudimos ver en las gráficas, nosotros podemos como que recibir el mensaje que nos está enviando la Tierra. Y nos envían pues estas señales para indicar que nosotros, los seres humanos, debemos de cambiar nuestras formas de vida. Y nosotros para hacer esto pues tenemos básicamente 3 opciones sobre qué hacer para llegar a la sociedad sostenible. La primera pues es la negación. Todas las personas que no creen en el cambio climático o pues, que dicen que esto es falso, ¿no? Esto realmente no aporta nada, pero pues es un camino que pueden tomar algunas personas, ¿verdad? Que como sabemos la mayoría de los líderes, de los políticos, pues todavía siguen teniendo esta mentalidad. Otro es los arreglos técnicos. Y aquí es, por ejemplo, los programas de reciclaje, la reposición de recursos renovables, por ejemplo, pues plantar bosques o, pues sí, todo ese tipo de actividades. Pero, pues, desafortunadamente, aunque suenan muy bien, solamente pueden funcionar en un corto plazo. Solo son soluciones temporales. Y por último, está trabajar en las causas subyacentes. Que esto, en otras palabras, es cambiar el sistema entero. Todas sus estructuras subyacentes y sus suposiciones sobre la naturaleza en el mundo. Con esto, la humanidad debe de transformar sus normas, metas, expectativas, incentivos y costos. Todos estos factores que crean los ciclos de retroalimentación positiva que han llevado a la sociedad del exceso. Y en vez de continuar con el crecimiento, pues la sociedad aprenderá a evaluar cada nueva tecnología en términos de sostenibilidad, que entre mayor sea la población y el nivel de desperdicio que produzca la tecnología, más difícil será que la civilización encuentre un equilibrio. Y eso era más o menos como lo que estábamos viendo dentro del documental de Leonardo DiCaprio que estamos viendo aquí en la clase, que pues si bien nosotros podemos hacer una pequeña pues aportación cambiando nuestro estilo de vida, pues realmente es muy poco lo que nosotros hacemos a comparación de las grandes industrias, ¿no? Que están contaminando diariamente. Por ejemplo, tú dices, no, pues ya no voy a usar popotes, digamos. Pues realmente es casi nula nuestro aporte. Sí, las industrias van a seguir pues quemando fusiles, combustibles fósiles o tirando sus desechos en ríos, en lagos, en el mar. Entonces es por esto que tenemos nosotros que trabajar en las causas subyacentes, cambiar toda nuestra manera de pensar. Y pues sí, sabemos que todo esto es muy complicado de realizarse, debido a que todavía
pues hay una resistencia muy, muy grande. Y pues sabemos que aquí hay muchos, bueno, aquí está la economía en juego, ¿no? La mayoría de las empresas solo ven el beneficio propio y no tienen en cuenta pues las cosas que están perjudicando, ¿no? De la naturaleza con la tala de árboles o la contaminación, todo esto. Entonces, sí es posible, pero es muy difícil. Entonces, ahorita estamos como se veían las gráficas, pues donde estamos en la subida, en la punta, y nosotros podemos hacer que no aumente, sino que ya vaya nivelándose o incluso disminuyendo esa punta. Y bueno, le das a la siguiente. Pues obviamente el informe también se extiende mucho más en otros ámbitos, como es la economía o ciencias sociales, para ver desde otro punto de vista cómo es que se comporta la sociedad ante todo esto, que de igual manera lo pudimos ver en el documental, como ya dije anteriormente. Pero pues podemos resumir o llegar a una conclusión un poco más concreta, resaltando algunos puntos importantes del informe, como son que el crecimiento no es lo mismo que el progreso o que el crecimiento tiene límites. Todo esto para llegar, como vemos en las gráficas, pues a un punto seguro antes de un punto que ya no tengamos un retorno, ¿verdad? Pues también sabemos que la humanidad ha explotado el medio ambiente en exceso, al punto que no se podría recuperar jamás. Si nosotros no cambiamos el rumbo radicalmente, produciremos un desastre ecológico gigantesco e irreversible. Es por esto que mencionaba o hacía mucho énfasis en trabajar en las causas subyacentes. Todavía estamos a tiempo de llegar a ese desastre ecológico que nos habla. También nos dice que los recursos naturales que no se están agotando también se están volviendo más costosos y difíciles de alcanzar. También todos los sistemas tienen mecanismos de retroalimentación que toman tiempo en funcionar. Y nosotros, la humanidad, apenas estamos empezando a ver los resultados de los mecanismos de retroalimentación en el mundo natural. Podemos ver, por ejemplo, en las grandes ciudades, como podría ser, no sé, la Ciudad de México o Beijing, que están pues, totalmente contaminadas, su aire, pues sí, es prácticamente todo está contaminado, ¿verdad? Y también nos menciona que un factor que contribuye a un posible desastre ecológico es que la planeación económica a corto plazo solo considera el futuro cercano. Nosotros no tenemos en cuenta cómo va a repercutir las decisiones que tenemos en un futuro lejano, digamos dentro de 50, 70 años, que aunque nos hayan dicho qué es lo que puede pasar, pues aún no lo tenemos en cuenta, solo estamos viendo pues casi que el beneficio propio y los resultados a corto plazo. También la planeación económica, pues el local solo se considera los resultados que están al alcance de la mano. Nosotros no podemos meternos, digamos que estamos nosotros aquí en Zacatecas, no podemos hacer algo que está pasando dentro de Francia o de España, sino que nosotros solo somos simples espectadores. Entonces, esto requiere pues que sea global y pues también es muy difícil de lograr. También nos menciona que el cambio no es solamente necesario, sino que también es posible. Pues sí, es posible, ya vemos que se están haciendo
algunas reglas o algunos cambios dentro de las sociedades, por ejemplo, pues el aprovechamiento del viento, del sol, con todas estas nuevas energías, que ahí sí tienen un gran impacto en la contaminación. Y por último, la sociedad debe aprender a volverse sostenible. Esto es disminuir pues nuestro consumo en distintos ámbitos para nosotros poder tener esa salvación de la que nos habla. ¿La hace la siguiente? Pero después de ver todo esto que nos espera en caso de seguir como todo se ha llevado a cabo, solo nos queda preguntar, ¿cómo podemos ayudar? Que aunque parezca una pregunta sencilla, en realidad conlleva mucha más complejidad atrás de ella. Como puede ser algunas de las posibles soluciones. Sin embargo, pues mientras nosotros aportemos nuestro pequeño grano de arena, tenemos que establecer los límites dentro del consumo y por ende también la producción de una manera más responsable en todos los ámbitos dentro de la industria, junto con los ya mencionados anteriormente. Y aquí vuelvo a recargar lo mismo. Nosotros aportamos un pequeño granito de arena, pero mientras la industria no se compadezca de todo esto, pues realmente va a ser muy poco nuestro aporte. Y es por esto que debemos de mejorar nuestros procesos o tener pues la producción más limpia. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Si tienen alguna duda, nos pueden preguntar. Esperemos que haya quedado todo pues bien entendido. Muchas gracias, equipo. Entonces, se abre el micrófono a la clase para sus preguntas, comentarios, análisis, etcétera. Bueno, sin una 10, yo voy a comentar que fue una buena presentación, nos dieron un buen panorama ambiental actual, muy padres esas gráficas de los límites del crecimiento. ¿En qué año en qué año se hizo ese modelo o esas gráficas, las que nos presentaron al principio? Según donde yo había buscado, ¿sí le respondo yo o Sí. los demás? Ok. Sí, según donde yo había buscado, eran de 1972 con el software World 3, pero también se hicieron pues revisiones en el 2004, me parece que en 1992 y también en el 2012, que son como de la segunda que había presentado. Ok, y vimos que los datos observados sí son, o se acercan a lo modelado, ¿no? Entonces, como lo mencionaban, estamos casi al límite, estamos en la antesala de un decrecimiento poblacional. Está como que duro, ¿no? Y ahora con lo que vivimos ahora en la pandemia y con lo que mencionan que este tipo de pandemias ya van a ser más recurrentes no sé, que cada 10 años que va a haber una pandemia, según Bill Gates. Ya ven que Bill Gates ya le está invirtiendo mucho al sector de salud. Entonces, pues está delicado, ¿no? Esperemos, tenemos fe de que pues ya todo se mejore y tener conciencia, ¿no? De que si no lo hacemos, el panorama que nos espera. Aquí en el chat hay una pregunta que nos dice, ¿cuáles son los impactos del sector agropecuario? Bueno, el sector agropecuario se divide en el precuario y en el agrícola. El precuario es lo de los animales y en se tiene un gasto de agua muy grande para el sostenimiento de los pastos. En el subsector agrícola también es el agua, se tiene un gasto más grande de agua en cultivos permanentes.
También en el precuario se tiene la generación de residuos, que normalmente es el estiércol del ganado. Y Bien. bueno, bueno, sí, eso. Perdón, ¿ibas a algo más? No, eso es todo. O no sé si le quedó claro. Sí, profe, ya quedó. Bien. Bien, otra pregunta de mi parte. ¿A qué se refieren ahí con lo que presentaban con metamorfosis del cultivo? Bueno, a lo que, bueno, creo que a lo que se refería en el texto era el cambio que está bien, bueno, en el cambio que hay al como cambiar una semilla pues sí, hacerle un cambio como, por ejemplo, creo que el, el ejemplo que tenía era del maíz, que era muy pequeñito, y al hacer el cambio pues en los laboratorios, la mazorca es un poco más bien, mucho más grande. Ok, entonces supongo que requiere más nutrientes, más materia orgánica, etcétera. Y aparte bueno, sí, de los recursos que son naturales, el uso de pues agroquímicos que pues afectan el subsuelo. Ok. Y bien, ¿cómo puede definir la desertificación? Así, sin googlearla. Como pues la ausencia del agua, en simples palabras, o pues sí, el desabastecimiento del agua. Más bien la desertificación es la degradación de las tierras, de los suelos. Es un proceso de aridez, ya sea natural o antropogénica, donde se da una degradación de la fertilidad por medio de una de erosión, ¿no? Entonces las tierras se vuelven improductivas y pues sí, ya no puedes generar ninguna actividad económica sobre ellas. Entonces la certificación es como que la lucha más grande ahorita de la humanidad, porque cada año se están desertificando millones de hectáreas. En México es un proceso que está ahorita ocurriendo. Entonces, hasta hay un día, ¿no? El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. La desertificación sí es un fenómeno originado por el hombre, por el manejo del territorio, o también climático, ¿no? Natural. Pero pues sí es más bien se define como una degradación, una erosión, degradación del suelo. Y bien, ¿cómo se da la acidificación del mar? Ya habíamos también unas consecuencias ahí en el video que vimos en la clase pasada. Entonces, ¿cómo se da esa acidificación? Con pues sí, el desemboque de desechos tóxicos en el mar y la aparición de las manchas pues sí, de basura. No tanto, ¿eh? La acidificación se da por el dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Cómo cree que se pueda dar este proceso? Pues entonces tiene que ver con los ciclos biológicos, como con el ciclo del agua. Sí tiene que ver con el ciclo del agua, pero es más bien por el dióxido de carbono, más que no encuentro mi... aquí está. Mi pluma. Entonces, el dióxido de carbono más el agua nos van a formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico, a su vez,
se va a disociar en en ion hidrocarbonato y catión hidrógeno. Aquí, perdón, me equivoqué, es Entonces, ¿qué es lo que causa la acidificación? Los cationes o los iones hidrógeno. Incluso el ion hidrocarbonato todavía se disocia. Bueno, esto es reversible en carbonatos. Entonces, este hidrógeno es lo que propicia la acidificación. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes dejan un recipiente con agua destilada? Ustedes saben que el agua destilada pues es pura agua, ¿no? Entonces, como en la atmósfera hay CO2, entonces se busca el equilibrio entre el recipiente, entre el agua y la atmósfera. Entonces se comienza a fijar CO2 en el agua, y una vez que se empieza a fijar, se da esta disociación. Uno se empieza a convertir a ácido carbónico, y el ácido carbónico pues, se empieza a disociar, ¿no? Entonces imagínense si la atmósfera cada vez tiene más CO2, entonces cada vez está mayor concentración, entonces la atmósfera va a buscar este equilibrio, entonces se va a meter se va a empezar a disolver más en los océanos. Entonces, ¿qué sucede con los corales? Los corales son principalmente, lo mencionaban, carbonatos, hidrocarbonatos, compuestos de calcio, de carbonato. Entonces, esos compuestos, al estar en un medio ácido, se empiezan a disolver. Entonces, es una causa de por qué los corales se están perdiendo, por la acidificación de los océanos. Bien, ¿alguien más tiene algún algún comentario? Pues sí, jóvenes, no olviden subir sus presentaciones al Moodle. Ya tengo ahí una sección donde pueden subirla. Es una por equipo, por favor. Aquí está. Y el viernes tenemos un pequeño quiz de lo que veamos esta semana, ¿ok? Pues bien, jóvenes, gracias por su presentación, gracias por su asistencia y participación, y los veo el día de mañana. Que tengan buen día.